Bien. ¿Arrancamos? Bien. Hola a todos y todas. Mi nombre es Facundo Jiménez. Soy miembro de la comunidad Innova, una entidad que conecta a el sector público-privado para poder fortalecer toda la materia de innovación en la ciudad de Rosario. Hoy nos encontramos en la Universidad Católica Argentina para poder hablar un tema que nos afecta y nos impacta a todos en comunidad, en conjunto, que es las finanzas e inclusión financiera en el ámbito tanto privado como público. Tenemos a grandes referentes que nos acompañan hoy, pero antes de poder presentar a cada una de ellas, queremos compartir que este va a ser un espacio de aprendizaje, de reflexiones, de conocimientos, siempre desde una mirada cercana y no hablando con tecnicismos. Con la finalidad justamente de que podamos compartir nuestras experiencias en nuestros ámbitos y poder brindar herramientas para potenciar a la comunidad. Bueno, muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? le damos la bienvenida a Natalia Dirrupcio, gerenta de sostenibilidad del Banco Municipal. Nati, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Grisela Pastor, coordinadora de Relaciones Institucionales del Banco Macro. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Andrea Macei, de la Fundación del Banco Coinag. Hola, buenos días. Y Nerina González, del equipo del Banco Municipal. ¿Cómo estás? Tal, buen día. Bueno, qué placer. Esto es una mesaza realmente y encima de finanzas. Espectacular. Para iniciar, vamos a generar una pregunta, ¿sí? Para nuestras dos principales invitadas que hoy nos acompañan. Em, si tuvieran que explicar qué es la inclusión financiera con una metáfora o una imagen, ¿qué dirían, Nati? Bueno, yo pienso la inclusión como un juego del que conocemos las reglas y entonces podemos participar, y en el que podemos tener más o menos habilidades, pero las podemos desarrollar. Bien, Básicamente creo que esa puede ser una opción. muy lindo, gracias. No, mira. Gris. Eh, yo lo pienso más a través de alguna palabra que nos haga un poco de sentido. Supongamos oportunidad, posibilidad. O sea, yo creo que es una oportunidad, la inclusión financiera, una oportunidad que se nos da para evolucionar en algún sentido. Espectacular, muchas gracias. Chicas, ¿quieren aportar? Yo me sumo un poco a lo que dice Griselda. Creo que muchas personas piensan que hay ciertas cosas que no son para ellas. Y me parece que la inclusión financiera tiene que ver con mostrar que sí, que, que es posible crear viabilidad para un montón de cuestiones y que permita a las personas correrse de estereotipos o lugares naturalizados, ¿no? A veces una persona con carente de recursos, como se dice, piensa que de por vida va a estar en ese lugar. Y yo creo que a través de la inclusión financiera y de la educación en general, ¿no? Pero de la educación financiera en particular, es que esa persona también puede tener herramientas para salir de ese lugar y para socialmente ir ubicándose en otros espacios, en otros lugares y poder concretar sus propios proyectos personales inclusive. Y a mí me surge, ya que estás hablando de metáforas, me vino a la mente una imagen de una nube. Eh, Me imagino una nube grande donde está todo integrado, todo incluido, Bien. ¿sí? Y todo mezclado, donde estamos todos, ¿sí? Así la representaría con una metáfora. Estamos todos, me gusta. Sonaron Somos muchos. todos uno. Somos todos uno, ¿no? Todos O sea que la uno. responsabilidad es colectiva, Sí, no es individual. exactamente. Me gustó. Oportunidades, surgió muchas acá fortalezas, muchas palabras muy interesantes. Y por esto vamos a definir puntualmente en el primer tópico qué es la inclusión y la educación financiera. Y para esto nuestras dos grandes invitadas nos van a estar respondiendo. En primer lugar, Nati, ¿cómo definir la inclusión financiera de tu rol de sostenibilidad? ¿Por qué es importante trabajar el tema hoy? Bueno, la verdad que la definición puede ser tan amplia como querramos, ¿no?
Un poco lo que decía Gri, para mí tiene que ver con esto de la definición, el tema de la oportunidad, de que todos tengan la oportunidad de participar. Nosotros muchas veces cuando trabajamos el tema de educación financiera lo pensamos como para esto, ¿no? Para la inclusión, para que las personas, por eso yo lo asociaba con un juego, digo, que las personas entiendan de qué estamos hablando, porque a veces el no comprender cómo funciona ese mundo hace que nos sintamos afuera o que sintamos que no es para nosotros. Entonces, de alguna manera, el rol del banco en esto es sumamente importante porque en la medida en la que haya más personas incluidas, se pueden ofrecer más servicios o mejores servicios. Es decir, en los bancos básicamente ofrecemos alternativas de ahorro, de inversión o de endeudamiento. Si una persona no comprende qué es el ahorro o no llega a poder ahorrar o no sabe cómo administrar su presupuesto familiar, cómo manejarse, a veces hay personas que tienen un salario semanal, otras que lo tienen mensual, otras que lo tienen quincenal. Pero lo que decimos es, todos tienen la posibilidad de mejorar o de crecer o de cumplir algún objetivo. El modo es encontrar los mecanismos para poder hacerlo, para poder lograrlo. Y la verdad es que a través de la inclusión nosotros buscamos eso. Trabajamos, después a lo mejor hay otra pregunta que refiere a eso, ¿no? Pero pensamos en públicos en los que no se da naturalmente el sentirse incluidos por distintos motivos. O porque no tienen un trabajo formal, cómo pueden hacer para sentirse incluidos, o porque son adultos mayores y de pronto el mundo fue para el lado de la tecnología y entonces ya ahora necesitan ayuda o no entienden qué son ciertas cosas o cómo funcionan ciertas cosas. Bueno, ayudarlos a comprender este funcionamiento para que puedan mantener la independencia que en un momento tuvieron y de pronto el mundo cambió las tecnologías y quizás necesitan apoyo con esto. Pensar en personas que nunca accedieron ni siquiera al mundo económico, es decir, a veces trabajamos con mujeres que empiezan a emprender para poder tener algo de independencia de sus hogares y no entienden bien cómo funciona el dinero, cómo pueden hacer para generar bienestar para sí, para sus familias. Bueno, esta inclusión también es parte. También los jóvenes, pensamos en los jóvenes, que la verdad que ellos, muchos aprenden súper rápido, pero en otros a lo mejor no está la cultura en el hogar para hacer esto y la escuela todavía no lo enseña como una materia, entonces poder ayudarlos a participar. Otro grupo de personas que por ahí tienen alguna dificultad es el tema de las personas con discapacidad, que a veces no han tenido esa independencia o ese manejo o han estado muy, digamos, protegidos en el entorno familiar y de pronto en algún momento quieren tener su independencia y conocer más y pueden tener sus ahorros y pueden tener su economía y poder desarrollarla conociendo cómo funciona este mundo y ir comprendiendo los cambios, porque todos a veces nos tenemos que adaptar a los cambios que nos pasan a todos, digamos. Eso creo que es nuestro papel o nuestro rol o lo que podemos aportar. ¿En el sector detectás que hay una brecha de género con respecto a las finanzas? No sé bien a qué te referís con sector. El sector financiero, perdón. A Vos ver, como tu rol como referente del sector financiero, sí. si bien la comunidad general. Mira, hoy por hoy la brecha se va cortando, Bien. pero a veces cuesta mantener las proporciones poblacionales. Es decir, en cierto segmento, en cierto nivel etario de la pirámide hay más mujeres que hombres, eso es como algo, digamos, decimos, las mujeres viven más que los hombres, eso estadísticamente podemos verlo, y a veces no necesariamente existe la misma proporción en términos de crédito o en términos de inversiones. Entonces, ir acortando esas brechas, lo que sí vemos es que aprende rápido la mujer, o sea, a medida que se va incluyendo empieza a ser muy activa en términos financieros. No funciona igual en todas las comunidades, digamos, a veces en las ciudades esa brecha es más pequeña y en las comunidades rurales donde ha habido otro tipo de estructura esa brecha es mayor. En mi caso, pertenezco a un banco local, el Banco Municipal en Rosario, no podríamos decir que hay una enorme brecha, pero a veces hay que explorarlo barrio a barrio, digamos. Hay lugares en los que la brecha existe. Yo, que vivo en el centro, que no sé qué, en un momento pensé que no existía la brecha, que era una cosa que, bueno, más discursiva. Y de pronto después, acercándome a los grupos de mujeres emprendedoras y esto, y ellas contando sus realidades, la verdad que en algunos lugares sí existe. Y está bueno que podamos ayudar a destrabar eso. Hay un informe, te pregunté, porque Sí. fue muy interesante lo que acabaste de decir. O sea que el 57% de los varones se sienten seguros manejando finanzas, un informe de la Universidad de Itela, frente al 21%
de las mujeres. Casi 4 de cada 10 mujeres subestiman sus competencias financieras. Es un informe reciente que sacó la Universidad Sí. Itela y estaba bueno compartirlo. Está buenísimo y eso es también una cuestión de percepción. Ujú. Porque si yo te pregunto si te sentís seguro, el sentirte seguro es algo tuyo, digamos. Tal cual. Entonces, yo a lo mejor me Subjetivo. puedo... Quizás yo estudio, no sé, puedo tener 4 máster y a lo mejor en mí está la inseguridad. Si vos me preguntas, ¿te sentís segura sobre este tema? Y quizás todavía te diga, no me siento tan segura. Cuando yo te hablaba de cierta equidad, no me refiero a esa sensación, sino al uso, digamos. ¿Cuántos créditos se dan a hombres, cuántos se dan a mujeres? ¿Qué porcentaje tenemos hoy en el banco de eso? ¿O qué porcentaje tenemos de cuentas? ¿O qué porcentaje de tarjeta de crédito? Sí, aparte como siempre, las generalidades y los porcentajes son siempre relativos, ¿no? Porque como hablaba ella, por ahí si vaya a otra sectorización o al interior o lo que sea, ahí a lo mejor el porcentaje ya, o sea, a lo mejor este porcentaje está promediado con algo que a lo mejor está teniendo en cuenta realidades muy distintas Tal cual, del sí, sí. interior y de la ciudad. Me parece que por ahí a lo mejor pasa. Me parece que el porcentaje por ahí no lo veo tan certero con respecto, por ejemplo, a las ciudades, a las grandes ciudades. Sí. Sí. Pero viste, en los promedios siempre... Sí, igual es sumamente interesante Sí. porque tener en cuenta la percepción es muy Sí. importante. Es decir, Ujú. ¿cómo hace una persona para sentirse segura de algo, digamos? ¿Cuándo adquiere No cuando estamos hablando esa de dinero, sensación? ¿no? Sí, Sí. No cuando estamos hablando de dinero. sí. Viste que hoy da todo un poco de miedito. O sea, vos cuando entrás en una plataforma de internet y Sí. tenés que hacer una compra, lo que sea, viste, lo dudás, mirás el candadito, mirás esto, preguntás, che, ¿será una página segura? Tal Hoy cual. tenemos toda esa dificultad. Y eso cuando sabemos. Sí, Hay personas sí, que- que no saben tomar todas Sí. estas precauciones y bueno, o sea, ocurren las cosas que ocurren. ¿no? La otra Sí. vez mi abuela me dice, Facu, hay un descuento en el supermercado Día. Sí, pero ¿cuánto, abuela? No, un descuento de casi el 80%. Si vos entras acá, haces tal cosa. Y veo y digo, no, abuela, no entres por las dudas. Entonces, ¿cómo enseñamos a esas comunidades, no? Claro. O sea, Sí, la bueno. importancia del uso del ámbito digital y cómo impacta en nuestra vida también. Sí, eso es sumamente importante. O sea, nosotros a veces hablamos de esto como cosas diferentes, la inclusión financiera y la inclusión digital, porque sentimos que hay ahí alguna diferencia. A lo mejor hay personas que están incluidas en lo financiero, pero no están incluidas en lo digital, o sea, delegan su vida digital en otra persona, Tal cual. pero cada vez más están íntimamente relacionadas. Y las posibilidades que vos tenés desde lo financiero o desde las decisiones que podés tomar cuando conocés las herramientas son diferentes de las que podés tomar cuando no lo conoces. Alguna cosa yo aprendí gracias acá a mi compañera Neri, por ejemplo, ella usa el Lemon Cash, que es una billetera, digamos, no sé, perdón si dije Sí, algún sí. nombre, pero la característica de esa billetera es que maneja cripto. Muchas otras billeteras no manejan cripto. Hay muchas billeteras que sí y otras que no. La persona que siente curiosidad por la cripto, pero que no sabe que tiene esta herramienta para usar, se queda sin la posibilidad de invertir en este activo, que es una opción para el que sí conoce que existe. Tal cual. Entonces, conocer nos da más posibilidades, eso Brindar es la lo que información y pensamos. tener esa oportunidad Sí. tal cual, de elegir o no. Claro, vos podés decir me gusta, no me gusta, me animo, no me animo, quiero, no quiero, confío, no confío. Pero si no sabes que existe, no tenés esa posibilidad. Tal cual. Y eso para nosotros en parte es educación e inclusión. Saber, conocer las oportunidades, las posibilidades que tenemos. Gris, ¿te parece Sí. que cuesta hablar tanto de dinero? ¿Por qué pensás que es así? Sí, o sea, a ver, en un sentido literal y a lo mejor en determinados ámbitos, Ujú. yo creo que en un círculo íntimo, a lo mejor no cuesta hablar de dinero, y somos francos en ese sentido, pero a lo mejor en determinados reuniones o círculos, a lo mejor sí. No sé si es por una visión, a lo mejor o sea, de catalogarte como capitalista, como materialista, como lo que Sí, sea. sí. Pero bueno, a veces está ese prejuicio. Pero bueno, yo creo que, a ver, la relación con el dinero es ancestral, viene de toda la historia. Yo creo que tenemos que tener una relación sana con el dinero. O sea, una relación como decía Nati, de conocer, o sea, qué se puede hacer con el dinero, qué no se puede hacer, para poder administrarnos mejor. Entonces eso nos facilita una administración personal con el dinero. Entonces, bueno, ahí por ahí si lo vinculo al banco, el banco
tiene unos talleres de cuenta sana, que se llama, bueno, acá hacemos chivo de todo, Está perfecto. en donde son talleres dirigidos a también distintas comunidades. Tenemos para estudiantes secundarios, para emprendedoras, para estudiantes de ya un nivel superior, para jubilados, para gente en una empresa en donde el público es totalmente heterogéneo. Y eso lo que hace es, te da herramientas en donde vos vas conociendo determinados conceptos financieros que por ahí de otra forma no lo conocés. Entonces conocés lo que es una tasa de interés, conocés lo que es cómo se maneja una tarjeta de crédito, por qué no endeudarte a lo mejor con pagar un mínimo y no pagar el total. O sea, te ayuda a la administración, pero a lo mejor vos decís, bueno, me conviene pagar un mínimo porque, bueno, obviamente es un valor mucho más chiquito, pero bueno, después se te genera toda una deuda que, bueno, sabiendo cómo es el manejo de ese financiero, te permite administrar mejor tus finanzas. Parece que hoy el dinero nos atraviesa, entonces es un concepto creo que no podemos eludir. Y es más, desde temprana edad yo creo. Hoy cada vez más chicos, los chicos tienen su billetera. Los chicos, mi hijo hace inversiones. O sea, ¿por qué? Porque nos escucha, por más que yo no le diga de hacer una inversión, él escucha. Él hoy tiene información por internet. Él, o sea, él solo me pide hablan hacer una entre sí, inversión. hablan Claro. entre De ellos. hecho, el Banco Central, a comienzo de año, justamente para no evitar esta realidad, permite que los chicos de nivel de menores de edad puedan tener su caja de ahorro en dólares Sí, sí, e sí, invertir con eso. tal cual. Porque es una realidad que no puedes evitar. No Una puedes billetera omitir. la puede poner a partir de los 13 años, puede tener una billetera Sí. virtual. Tal cual. Entonces ya, Sí. y a todos nos facilita. Sí. O sea, a todos nos facilita Que ese ellos manejo. tengan también. Claro, Sí. ese manejo Materializa. digital, claro, ese manejo Sí. digital del dinero. Yo tengo un hijo de 12 y estoy esperando que cumpla 13 Claro. para dejar de tener que mandarle efectivo para comprarse las cosas, que lo pueda Sí. comprar con el celular, porque es una, qué sé yo, una tranquilidad también saber que le mandás, que si le falta le volvés a mandar, qué sé yo, o sea, como que te da otra posibilidad. Y en esto que decías recién del Banco Central, Sí. bueno, hace muchos años yo trabajaba en otro banco, digamos, y en ese momento teníamos un gerente francés. Y de esto hace más de 20 años, quería hacer una cuenta de ahorro para niños. Y nosotros en Argentina teníamos ese recuerdo de la libreta de ahorro del correo, que bueno, vos ni siquiera sabés lo que es, yo tampoco la vi, pero mis padres y compañeros mayores hablaban de eso, ¿no? ¿Y cuál era el recuerdo? Que con la inflación todos los ahorros se les habían ido al día, digamos, no les había servido. Entonces, en ese momento intentamos explicarle que en Argentina eso que en otro país era muy común, de que vos tenías un ahorro, empezabas de chiquito y te quedabas grande, con la inflación era muy difícil realmente que las personas lo vieran como una oportunidad. Al crear estos instrumentos financieros, y por eso es tan importante también hablar de educación financiera para los jóvenes, los chicos empiezan a poder pensar en qué quieren invertir ese ahorro que tienen. Porque todavía reciben regalo para los cumpleaños, las comuniones, todas esas cosas. Y está bueno que empiecen a pensar en invertirlo. Cuando nuestra inflación es demasiado alta, tenés que empezar a pensar en gastarlo rápido antes de que pierda valor el dinero que te dieron. Por ahí te dieron dólares, pero si te dieron dólares no te quedabas más que guardarlos en el colchón. En cambio, con la posibilidad de que inviertan también es una manera de que empiecen a pensar y a equivocarse, como dicen las metodologías ágiles, ¿no? Equivocarse barato y rápido para aprender y después Iterando. evolucionar. Está Me bueno. sumo a eso que decís, Nati, de los chicos, porque el otro día escuché a una mujer que hablaba y que decía que vos le tenés que enseñar, o sea, por ejemplo, que tenés tres tarritos, entonces uno es para donar, suponete para una concepción, digamos, o sea, vos tenés una mensualidad, entonces un poquito lo donás, que es de tu dinero, no es lo que te sobra, sino ese concepto de donar. Otro concepto que vos lo ahorrás a un largo plazo, no tan largo. O sea, suponete de acá a fin de año, pero bueno, ese concepto de ahorrar a fin de año para llegar a las vacaciones y gastarlo en lo que vos quieras en tus vacaciones. Y el otro, suponete acá que tenemos el Día del Niño. Entonces el otro es para comprarte algo para el Día del Niño. O sea, estas temporalidades, ese empezar a manejar de chico, digamos, esas temporalidades y esa posibilidad de, ¿no? El chico
no puede pensar a 20 años, digamos. Está dentro de su, no sé si es limitaciones, pero bueno, dentro de su ADN, a esa edad no puede pensar más allá. Pero bueno, igualmente va haciendo esa temporalidad del ahorro, digamos. Por suerte hoy en Argentina el 80% de los jóvenes ya incorporan billetera digital en sus Sí. vidas, pero el 70% dice, todavía falta que en el nivel secundario me enseñen sobre esto. Sí, a los chicos nosotros cuando vamos a dar los talleres, los temas de inversiones, por ejemplo, les fascinan y siempre se quedan preguntando sobre eso porque les atrae. Para algunos es como un juego, entonces también aprovechamos los momentos para hablar un poco de ludopatía, ¿no? Es decir, cuál es la diferencia, qué es invertir y qué es apostar. Más con todo lo que está pasando con los casinos online, que es muy importante poder remarcar. Sí. Ujú. Los otros días una compañera de trabajo me contaba que uno de sus hijos había generado mucho dinero jugando póker online, pero lo había hecho ponerle con lo que le sobró de un viaje Sí. y era el único dinero que había usado para eso. A veces digo, bueno, esto de separar el capital, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las cosas? Y es como, no sé, a lo mejor un adulto que no tiene ludopatía que dice, bueno, yo voy a usar tal cosa y de última, si lo pierdo todo es como mi entrada al teatro, digamos. Pero hay que tener esa conciencia y ver los detonantes y, bueno, trabajar también en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Cuáles son realmente sus fortalezas y debilidades. Si no lo voy a poder manejar, quizá no lo puedo hacer, digamos. Este concepto de separar en tarritos o en billeteras o esto es interesante porque nos ayuda a pensar en los objetivos, en lo que queremos lograr y en el para qué queremos hacer lo que hacemos. Y cómo también la educación financiera es tan importante para nosotros adaptarnos a los contextos. Cuando era chico, me sobraba un poco de plata, mis padres me decían, bueno, compremos dólares y dejémoslo debajo del colchón. El viejo dicho, ¿no? Hoy no. Hoy es generar otra cosa, otro tipo de valor, transformarlo en una inversión, que no hay una... Y también saber que hay distintos tipos de inversiones y herramientas que son cercanas a la comunidad. Y me sumo a eso, Sí, sí. con el tema de inversiones, que también por ahí es un concepto que algunos creen que está lejos de uno, que es muy difícil, que es engorroso, que cómo voy a hacer, cómo tengo... Bueno, o sea, en muchas aplicaciones lo tenés a un clic. O sea, en todas las aplicaciones bancarias lo tenés a un clic, hacer una inversión básica, ¿no? Pero digo que es o sea, y alguien le tiene que decir que en realidad es fácil y simple y accesible. Pero bueno, está a un clic de hacer una inversión o lo que quieras, ¿no? No es tan complejo, digamos. Tal cual, como cualquier billetera digital, apenas te transfieren plata o cargas plata, ya entra en fondo común de inversión. Esto ya es una forma de invertir. Sí, sí, sí. Sí. Está más cercano de lo que creemos. Ahí, con eso que decías del contexto, me parece interesante una cosa que a veces queremos recetas, ¿no? Y la gente me pregunta siempre, ¿en qué invierto? Bueno, la verdad es que lo mejor es que vos conozcas cómo funcionan las cosas y cuándo te conviene una cosa u otra, porque el contexto es sumamente volátil. Las tasas en Argentina a veces están bajas, a veces están altas, el dólar a veces baja, a veces sube, las criptomonedas en el mundo. Entonces, comprender cómo funciona eso, conocerte también y saber cuáles son tus objetivos, qué es lo que querés lograr. Entonces, empezar a invertir y trabajar un poco más con criterio y con conocimiento de para qué sirve cada instrumento, aprender a leer los contextos y también conocer cuáles son tus inclinaciones. Hay personas que les encanta analizar las acciones, por ejemplo, y eligen invertir ellos en cada acción. Yo empecé a trabajar en un banco y un montón de cuestiones. No me gusta estar tan al día o estar tan pendiente de las subas y las bajas. Entonces, a lo mejor para mí es más conveniente un fondo de inversión que hay alguien que estudia todo el tiempo y que decide en qué invierte. Y te dicen que... Y te dice, Oye, claro, y yo puse en el fondo y él se ocupa de hacer los enjuagues. Asesorarte, sí, tal cual. Tal cual. Qué sé yo, y ponele, no sé, si vos soñás, qué sé yo, irte de viaje, no sé, te vas a ir de viaje a Brasil en el verano, a lo mejor te conviene guardarte los reales para irte de viaje y asegurarte ese objetivo, qué sé yo. Por objetivo, tal cual. Sí, o sea, querés comprarte una casa, a lo mejor te conviene invertir en ladrillos, tenés un terreno, te querés hacer algo, a lo mejor te conviene irte comprando las cosas para... Tenés una empresa, el productor agropecuario, digamos, ¿no? El productor agropecuario está acostumbrado a guardar cereal porque su moneda de cambio es esa. Sí, sí. Entonces, conocerse y entender qué es lo que te sirve es mejor que buscar recetas, porque las recetas, incluso si vos mirás podcast, yo veo que los niños están muy acostumbrados a mirar las recomendaciones del momento,
eso se desactualiza, digamos. Entonces, si vos entendés los fundamentos, estás más cerca de poder hacer mejor las cosas para vos mismo. Y yo creo que una etapa inicial, o sea, yo creo que todo esto que estamos hablando es como ya el segundo paso. Yo creo que el primer paso es tener una finanza personal, o sea, de saber, o sea, bueno, yo trabajo, me entra tanto, hacer ese análisis básico de la planillita de esto me entra, tengo todos estos gastos fijos, esto puedo ahorrar, entonces con esto que puedo ahorrar, ¿qué quiero hacer? Ahí me planteo un objetivo y bueno, y voy por una inversión, voy por ahorrar por los dólares para el viaje, voy, bueno, pero creo que tenemos que partir de ese análisis básico de la economía doméstica, de decir, bueno, este es mi flujo de fondo, bueno, ¿qué hago con eso? O sea, este ordenamiento me parece que es básico para poder por ahí proyectar, para poder tener un objetivo, pensar más allá de... Me gusta cambiar un poco el concepto de la inversión como, en vez de miedo, sino ser responsable. Responsabilidad, ¿no? Tal cual. Sí, incluso nos sumó a lo que dice Griselda, que trayendo lo que decía Nati, cuando hicimos capacitación para emprendedoras, digamos que muchas de ellas son lideresas de organizaciones sociales, cómo les cuesta separar lo que hacen, digamos, en su economía doméstica del proyecto social que llevan e incluso del emprendimiento con el que quieren llevar adelante el proyecto social. Entonces también toda esa cuestión mínima presupuestaria, ¿no? Como muy básico. Bueno, esto entra, esto sale, esto tengo que preverlo para la semana que viene, para comprar tal o cual cosa, lo tengo que tener de reserva. Como cuestiones muy, muy fundamentales que me parece que son básicas que empecemos a... Y desde la Fundación Coinax, ya que estamos, ¿quieres compartirnos? Sí. ¿Qué entienden ustedes la educación como motor de transformación? Bueno, nosotros fundamentalmente la educación desde la fundación y desde el grupo, nosotros tenemos orígenes cooperativos y, digamos, la fundación tiene 40 años porque en ese momento el que era el Banco Coinac Cooperativo Limitado decidió transformar su compromiso con la comunidad en un programa de becas, ¿no? Entonces, de becas para estudiantes. Entonces, acompañamos a estudiantes a cubrir todo su ciclo secundario y también desde el 2003 lo hacemos a nivel terciario y universitario. Esa es una beta, digamos, a nivel de la educación general como motor de escala social, si se quiere, ¿no? Esta cuestión, lo que decimos siempre, pensar que nosotros, clase media, la mayor parte en Argentina en su momento, estudiamos y a través de eso pudimos abrir otras puertas. Bueno, la educación sigue siendo hoy fundamental. La educación financiera en particular, por esto que decíamos que vos comentabas también, ¿no? 7 de cada 10 chicos consideran que es la materia más importante que deberían recibir y hoy no está dentro de la currícula de la mayoría de los colegios. Por eso, y también, como decíamos antes, es una responsabilidad colectiva, ¿no? Los bancos salimos a hacer educación financiera. Primero porque necesitamos un consumidor responsable y sano que después pueda estar dentro del sistema bancario o financiero en general. O sea, hoy no podemos desconocer que existan las fintech, que existan los mercados digamos, de la cripto, de todas estas monedas que ya son hasta intangibles y que por ahí a nosotros nos cuesta, ¿no? La lógica de cómo se maneja todo eso, bueno, también nosotros adentrarnos en eso. Entonces, si queremos tener clientes que después puedan tomar un crédito y pagarlo, tenemos que educarlo, ¿no? Y después toda la arista, lo que decía Nati también, una cosa es la inclusión financiera pura y la otra la inclusión financiera desde lo digital, ¿no? Que también en los estratos por ahí más bajos hay que ver hasta dónde llega esas posibilidades de contar con los recursos tecnológicos para poder hacerse de esa inclusión digital. Y los adultos mayores, o las personas con discapacidad, que son como públicos también específicos, que tenemos, como decía Neri, pensar cómo incluir a todos, ¿no? Eso, un poco cada uno va haciendo su parte. Creo que todos hacemos educación financiera para jóvenes, para emprendedores. Bueno, vamos desarrollando las distintas aristas en función de lo que vamos viendo que vamos necesitando, ¿no? Para nosotros también, por lo menos lo vemos en el sistema de becas, sabemos de chicos que tienen emprendimientos propios antes de terminar el secundario. Entonces, y lo hacen quizás para irse de viaje de estudios. Muchos chicos trabajan como freelance. Sí, totalmente. A eso creo que apunta. Sí. Creo que eso, al menos en nuestros talleres, siempre la primera frase que les decimos es eso, que estos talleres es para darle más conocimientos, para que se puedan administrar, que cada uno pueda administrar sus finanzas, pero también que tengan esa mirada de independencia económica.
¿Del Banco Municipal hay alguna herramienta que ustedes compartan? Claro, nosotros tenemos esos talleres de educación financiera que están, bueno, para los colegios secundarios. Después se los damos a adultos mayores. Pues hay un grupo que también se lo estamos dando a mujeres emprendedoras. Y ahora estamos sumando uno más, que es el de prevención de fraude. Que también, pero se lo estamos dando a los chicos desde primero a quinto en la secundaria. Y también el hecho de tener más herramientas hace que se puedan mover distinto, que se sientan, como salió recién eso de la seguridad, ¿sí? Que se sientan más seguros y que se animen a hacer inversiones, a buscar, a mantenerse más curiosos, ¿no? Exacto. Y La vez de curiosos, investigar. la prevención de la ciberseguridad que decía recién él y que recién también mencionaba Andrea de algún modo, vincula con los bancos, con las entidades financieras, porque en la medida en que las personas caen en estafas, después los bancos tienen que asumir costos y además temores de las personas a operar. Entonces, está buenísimo que conozcan y a veces por ahí les decimos, bueno, ojo con tu flanco débil, digamos. Si sos débil ante las promociones, mucha gente entra porque le ofrecen 40% de descuento en combustible. El 80% Digamos, a tu abuela. y nosotros le decimos, bueno, cuando la limosna es grande, una frase vieja, digamos, cuando la limosna es grande, o sea, aparte que te llamen para decirte que tenés un descuento o que te salga así una cosa, viste, en primera instancia desconfiado, porque una vez que uno entra en links y empieza a pagar cosas, bueno, o sea, después hay que esperar, hay que probar que no fue uno, hay un montón de procesos. Entonces, enseñarles y educarlos a estar alerta ante ciertas cosas protege a la persona, también es beneficioso para los bancos que tienen que lidiar con menos personas que han caído en estafa y entonces son menos reclamos, menos duda, menos angustia. Se genera un beneficio social importante. La educación genera mucho beneficio, digamos, desde las oportunidades, claro, conciencia. La verdad que es una de las inversiones que mejor rinde porque previene un montón de ¿Tienes algún delitos. caso que te haya impactado o emocionado? ¿Algún caso de Impacto. ciberestafa o de No, educación? educación, perdón. Educación de lo que venís comentando de tu rol en el Banco Municipal. Sí, nosotros dimos muchos talleres, bueno, damos muchos talleres para jóvenes que tienen muchas anécdotas así interesantes, pero hay un taller en particular, nosotros hicimos uno con el Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares. Y la verdad es que conocimos mujeres extraordinarias, después de haber trabajado todo el día, venían al taller a informarse. Eh, Había una de las chicas que tenía una enfermedad terminal, y está viniendo a educarse y era una enfermedad bastante grave. Entonces ella nos había contado que le alegraba mucho que el curso fuera ese día porque ella al otro día se hacía su sesión de quimio y entonces tenía toda la semana para recuperarse y venir al curso. Entonces no queríamos preguntarle por qué venía, si estaba en esa situación, pero ella sola nos contó que venía porque quería enseñarle a su hija para que su hija aprendiera y porque tenían ay, me emociono, tenían un emprendimiento juntas y la verdad que le quería dejar ese legado y la verdad que me pareció me emociona mucho porque me pareció como extraordinario poder tener ese impacto en la vida de alguien. Gracias por compartir. Estamos todos emocionados, creo. Yo también me emocioné. Gris. Creo que esto también viene de la mano de cuando hablamos la otra vez lo estábamos hablando con los chicos de la secundaria, ellos están muy en quinto año pensando en a qué se van a dedicar. Y a mí me da muchas ganas de hablarle de, qué sé yo, que busquen sus talentos, sus propósitos. Y realmente cuando encontrás tu propósito, que es esto, de ayudar a llevarle un conocimiento a alguien, de poder enseñar, de comunicar, y ver cómo esas personas esta información lo pueden convertir y transformar en muchas cosas y es un legado muy lindo. La verdad que está muy bueno. Está bueno. ¿Algún caso que quieras compartir, Gris? ¿Algún caso? En realidad, o sea, es todo esto de educación financiera, nosotros los damos, bueno, a través de los talleres,
La verdad que siempre me tocó verlo de afuera. Pero sí, o sea, he participado en un montón, estos talleres se dan también en forma virtual, y si bien no es que no me emociono como Nati, pero bueno, yo digo, la inquietud que se genera, vos ves las inquietudes que tienen en realidad con todo este tema y la necesidad de enterarse, de saber. Porque en realidad, o sea, lo bueno está en saber y no tener miedo a algo, porque el miedo te Claro. paraliza o te hace huir, digamos, de la Claro. situación. Entonces vos, en realidad, teniendo todo ese interés y esa curiosidad, lo que te hace es, o sea, aprender y tener herramientas para no tener miedo y, bueno, y animarte a hacer inversiones, a relacionarte con una entidad financiera, más en este mundo disruptivo, yo digo, porque esto, o sea, hoy más que nunca necesitas esa educación inmediata y estar continuamente al tanto de las actualizaciones, porque si no te quedas atrás. Y hoy si te quedas atrás, es como que, bueno, te quedas atrás de evolucionar, te quedas atrás, y después recorrer todo ese camino, si te quedaste muy atrás, va a ser muy difícil. O sea, me parece que hoy hay que estar continuamente actualizándote y tomando, como decíamos, de la agilidad, ¿no? Hoy tenés que avanzar, tenés que Exacto. avanzar y tenés que estar atento y tenés que ser curioso y no te podés quedar hoy. O sea, hoy no te podés quedar. Sumo porque y a ustedes creo que también les pasó cuando desde el COINAC, que lo hacemos junto con la gerencia de sostenibilidad también, el programa de educación financiera, a Nati está cool y a Anthony Santos, la gerente. Bueno, junto a la fundación con ellas, ¿no? Hacemos este programa y lo que nos sorprende es que los docentes están tan o más interesados que los chicos a veces. Sí. O sea, Sí, docentes nos hablamos de pasa. personas de Siempre 40 nos para pasa. arriba, ¿no? Sí. Como que terminan como Sí. más sensibilizados, más motorizados que inclusive que los chicos, o tanto como los chicos. Nos pasó de tener que dejar colegios afuera. Bueno, a partir de ahí nosotros, un poco sumando lo que decía Griselda, decidimos también hacer una plataforma, una pequeña plataforma de educación financiera abierta al público en una sección de nuestra web en el banco. O sea, para que el que quiera pueda acceder de manera rápida y sentarse a hacer ese curso y obtener los conocimientos básicos de qué se tratan las finanzas, de qué herramientas hay, de cómo se maneja una, otra, qué conviene, estas cuestiones, ¿no? Qué bueno que compartas, porque me gustaría que cada uno, referente de sus entidades financieras bancarias, puedan compartir. Bueno, yo quiero aprender sobre inversiones, finanzas personales. ¿Cómo hago? ¿Entro a la página del Banco Macro o el Banco Municipal? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, Nati también es presidenta de la Asociación Civil Moverse. Hay un curso también, me parece, para la comunidad en general, que es asincrónico. Me gustaría que comparte un poco más de información para la comunidad. Bueno, comienzo. Nosotros en Moverse tenemos una comisión de impacto social. En esa Ujú. comisión surgió esta iniciativa de dar unos talleres de educación financiera para trabajadores. Ahí junto con el Banco COINAG y con la gente de Mantua Rofex hicimos una prueba piloto en una empresa y otra socia de Moverse digitalizó el curso con inteligencia artificial. Lo pudimos llevar a la página, así que está disponible en la página de Moverse. Y pueden acceder también desde el programa Impulsa de la provincia, porque eso fue otro aspecto positivo, digamos. Hicimos articulación público-privada y quedó a disposición de toda la comunidad a través de esa página. O sea, está abierto el curso, no tiene ninguna restricción. Después nosotros, inspirados un poco por eso, ahora estamos también digitalizando nuestros talleres de educación financiera, que tienen en total 9 módulos, siempre decimos 8 y un extra que es el que habla de mundo digital, pero son 9 módulos que van a estar digitalizados en breve, subidos a la página. Y después, acá no es nosotros tenemos una dirección de educacionfinanciera@bmros.com.ar donde las escuelas pueden escribirnos y pedir el taller. Llevamos más de 20 escuelas en lo que va del año y seguimos, este año nuestro objetivo es hacer 30 en forma presencial. Es duro porque son muchos módulos y mucha presencia. También vamos a hacer algunos con la provincia, en sindicatos, etcétera. Pero el Banco Central de la República Argentina, o sea, y a través del Banco Central, muchos bancos están empezando a subir cosas a la página del Banco Central. Entonces, las personas van a tener muchas herramientas disponibles, confiables.
uso la palabra confiable porque mi hijo, por ejemplo, a veces chusmea gente que dice cualquier cosa y digo, bueno, hay que buscar también las fuentes, ¿no? Es decir, hay fuentes que son divertidas, pero no siempre son tan precisas, con lo cual está bueno buscar información un poco más oficial para aprender Más con el uso de realmente. la inteligencia artificial que encontramos información excesivo, Sí. ¿no? Y está bueno tener esa conciencia. Sí, sí. Un poco esas son las opciones disponibles que se me ocurren en este momento, ¿no? Bueno, con respecto, al Banco Macro, yo estoy, o sea, en el Banco Macro también tiene una fundación macro. Fundación tiene, por ejemplo, un Instagram que es separado al del Banco Macro. Bueno, y en el Instagram de la fundación, ahí hay, o sea, no sé, placas de medidas de seguridad, bueno, todo lo que atañe a la seguridad en la relación con las entidades financieras. Con respecto a nosotros, bueno, los talleres los damos a través de Cuenta Sana, que en realidad es un proveedor nuestro, parte del ecosistema nuestro. Los talleres de Cuenta Sana también quedan grabados y vos podés tener también acceso a todos los talleres que se dan. Y bueno, nosotros sí tenemos un circuito interno que en realidad, bueno, básicamente nos manejamos con clientes que solicitan también estos talleres para distintos ámbitos, que pueden ser municipalidades, comunas, colegios, universidades. Bueno, y también está el tema de, nosotros si bien, o sea, es un banco como todos que hoy tendemos más a lo digital, también somos cercanos y estamos cerca de las comunidades y somos federales porque estamos en muchas localidades en el interior del país y eso hace que también cualquier persona de la comunidad se pueda acercar y pueda pedir asesoramiento a un oficial. O sea, eso todavía, gracias a Dios, no se perdió y también le da seguridad a un montón de gente que a lo mejor, bueno, no se anima tanto a lo digital o bueno, o necesita ese acompañamiento hacia lo digital. Entonces, suponete hoy, si vos vas y, no sé, vas a abrir la app del banco y tenés un préstamo preaprobado. Lo agarro, no lo agarro, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Bueno, vas a un oficial y el oficial te va a decir, sí, bueno, a lo mejor te explica un poquito más y después lo vas a terminar haciendo sola, ¿no? Te van a motivar a que vos lo hagas solo para que vos te empieces ya a manejar solo. Entonces, bueno, te autogestiones, bueno, entonces te va a permitir que te autogestiones, pero bueno, con esa seguridad del respaldo de que te están diciendo, sí, hacé lo que está bien. Bueno, la segunda vez lo harás solo. Bueno, todo esto también, digo, del banco no digital y cercano, esa dualidad todavía que se mantiene. Muy bueno. Una herramienta más que me gustaría sumar, Nati hizo referencia a Matt Barrofex, hoy a tres mercados, desde la Bolsa de Comercio de Rosario y su fundación, tienen un programa llamado AgroMakers, que es para chicos del nivel secundario, de escuelas técnicas agrotécnicas, donde se les enseña a prototipar proyectos de triple impacto para justamente el desarrollo de sus comunidades. Dentro de ese programa cuentan con un módulo también de inversiones y finanzas sostenibles y personales para los docentes. Y cuando vemos a los docentes que los alegra mucho estar en esos espacios, realmente a nosotros nos llena el alma, porque tal cual como bien dijo André, hoy los docentes están esperando poder aprender eso y están re emocionados. Y también esto es cultural, que ellos después llevan a sus estudiantes la importancia y el valor del dinero es fundamental, ¿no? Ellos suelen usar una frase, los docentes, que a mí me gusta mucho cuando alguno la dice, que es, nosotros no tuvimos la oportunidad de tener esto, chicos, aprovéchenlo, porque a nosotros no nos pasó, y hacen más preguntas a veces que los chicos, es tal cual, pero bueno, tienen esa conciencia de haberles faltado información, entonces está bueno porque pueden hacer que los chicos por ahí vean un poco más que eso, tienen la suerte de tenerlo, que tienen la oportunidad de prestar atención para poder después usarlo, ¿viste? A veces los chicos se dispersan o no lo ven, pero los docentes que están ahí siempre refuerzan eso, ¿no? Esto es muy importante y les va a servir. Sí, aparte es un cambio de paradigma, digamos, porque para nosotros, los chicos que están en esto, nacieron en esto, ¿no? Nativos digitales, la generación X, la Y, todas las millennials, los que vienen, las centennials y no sé cuáles. Y lo que vemos, por ejemplo, en nuestras generaciones es ese temor a la tecnología también, ¿no? La cuestión de que, además, bueno, hoy por hoy, como decía Facu antes, inteligencia artificial, año 2025, bueno, ya es un hecho y ya pasó. Como dice Griselda, ya pasó. O sea, hay que subirse a la ola y empezar a surfear. Exacto. O es progresivo o es disruptivo. Exactamente. Sí, totalmente.
progresivo o es disruptivo, pero hay que tomarlo y bueno, hay que ver cómo convive. No es que particularmente no creo que desaparezca ni una cosa ni la otra, lo que decía mucho, el vínculo de la persona para los que somos banca de proximidad sigue siendo muy importante. La tecnología, digamos, también acerca, ¿no? Por ahí es muy duro, a lo mejor levantar un teléfono y que del otro lado solo haya una contestadora, ¿no? Quizás también tener esa posibilidad de acercarte a un lugar y que alguien te oriente y te resuelva lo que estás necesitando. Así que creo que no es tener miedo, sino ir por el saber, como decía Griselda, ¿no? Tomar las habilidades y Sí, seguir. y aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un juego que armamos con las chicas, ¿sí? Que es mitos y realidades. Sí, sí. ¿Cómo Para hacemos? desmitificar un poco. Arrancamos con Neri, que saca una carta, una tarjetita. Una sola carta. Solo una, pero empecemos con una. Sí, sí. Saca Así. una. Saco Una. Bueno, ¿la leo? La lees y empieza gris. Listo. Ta, ta, ta. Va en vivo. Va. ¿Tener tarjeta es endeudarse siempre? O sea, justamente es lo que hablaba antes. Tener tarjeta te habilita a tener la posibilidad de financiar a lo mejor cosas que vos, o sea, si querés juntar pesito por pesito, a lo mejor no llegás a comprarte algo o a pagar los estudios de tu hijo o a lo que sea que no llegás o en largo plazo. O sea, si vos querés algo más inmediato, te podés endeudar con la tarjeta, pero endeudar en el sentido de saber, como decíamos antes, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos fijos, cuánto gasto en tarjeta, si lo puedo afrontar, ir por el pago total, no ir por el pago mínimo. O sea, es cuestión de saber administrarse. O sea, para mí es muy bueno utilizar la tarjeta. Gracias. Te da... La otra vez, no sé en qué curso estábamos, porque ya no sé por dónde andábamos, pero no sé si te acordás que dijeron que la tarjeta de crédito ya la estábamos tomando como un gasto fijo. No sé si están de acuerdo. Sí. Es decir, pues ya la tenemos incorporada. Es decir, Sí, sí. no es que decir, bueno, la termino de pagar y no la uso nunca más. Es un gasto fijo. Sí. Bueno, eso. Ya que es como que la incorporamos como una más. Para Nati, es una afirmación, vamos a decir sí o no, ya venimos hablando de esto, pero educarse financieramente es difícil. No, creo que la afirmación es mito, digamos. Tampoco sé si usar la palabra fácil. Hay personas que vos le decís que algo es fácil y tienen un rechazo porque es como que le estás restando valor a eso que le están poniendo el cuerpo. Pero creo que ya arrancar pensando que algo es difícil, digamos, es como una traba. Entonces, creo que es un proceso. Como todo proceso requiere un tiempo. A algunos les va a llevar más comprender porque tienen menos predisposición a esos temas o a los números, y a otros les va a llevar menos tiempo, pero nunca lo plantearía como algo que es difícil, digamos. Yo creo que es necesario y es importante hacerlo. Me parecen, digamos, adjetivos que aplicaría más a la educación financiera. Y es posible. Es posible, Es es posible, sin duda que sí. Y bueno, hay cosas, digamos, si vamos a los chicos, a veces tienen como un rechazo para las matemáticas, pero las matemáticas son grandes amigas de la educación financiera, porque todo esto que decía Gri tan importante de entender el presupuesto, cuánto me ingresa, cuánto gasto, cuánto voy a ahorrar, sumar y restar son muy importantes para poder hacer todos esos análisis, digamos, para, qué sé yo, si uso el Excel o alguna herramienta, buenísimo, pero si no uso herramienta y quiero usar una libretita, algo de matemática voy a tener que aplicar. Inteligencia artificial. Hoy le vamos a decir la inteligencia artificial. Si tengo tanto y gasto tanto, te lo va a armar todo. Ay, qué complicación. Qué largo cuando es Se va a tan hacer sencillo. todo así, Sí. Pero bueno. Sí. También es una afirmación. Invertir es solo para gente rica. No. O sea, es negativo. No positivo. Invertir, vuelvo otra vez, en este jueguito de saber mis ingresos, mis gastos y un monto que tengo y una opción sería invertir, y como dijimos, está a un clic de distancia.
Y no, es posible, no es para gente rica, no. Gracias. A lo mejor invierte más la gente rica, pero bueno, nosotros en la medida de lo posible podemos hacer nuestra inversión. Sí, una cuestión de monstruos. No, porque, por ejemplo, pienso, ¿no? Quizás para alguien que está haciendo un emprendimiento, comprarse una herramienta de trabajo es una inversión. Sí, O sea, no siempre es invertir dinero para que produzca dinero, ¿no? claro. Digo cualquier cosa. Sí. No sé, una persona que tiene un emprendimiento de peluquería, quizás comprarse los elementos para Sí. hacer el oficio de peluquero es una inversión. Sí. Como diría una amiga, un viaje, una inversión para la salud mental. Sí. Invierte en recuerdos. Sí, tal cual. Para Nati, Sí. el banco es solo para cobrar el sueldo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Digamos, se me ocurren muchas cosas que podría decir de para qué sirve un banco, pero entre otras cosas, me sirve para alcanzar mis sueños, ya sea porque invierto y ahorro para cumplirlos o porque puedo sacar un préstamo para hacerlo realidad más pronto y entonces a lo mejor destino una parte después de mis ingresos a pagar ese crédito que me permitió concretar algo más pronto. Creo que el banco es una herramienta que sirve para muchas cosas y está bueno conocerla y aprovecharla en todas esas opciones. A veces queda un poco desdibujada una cuestión del banco y es que me da seguridad. Porque a veces voy a lo que parece más rentable, pero el mismo principio de antes, ¿no? Cuando la memoria es grande, a veces voy a alguna financiera que me está pagando un montón de interés, pero ¿cuál es el riesgo que estoy asumiendo por dejar mis fondos en ese lugar? El banco tiene un respaldo y hay todo un sistema regulatorio detrás que hace que sea mucho más seguro. Entonces, entre los beneficios que me brinda y esa cuestión de seguridad, me parece que me sirve para mucho más que cobrar el sueldo. Lo mismo que tomar un crédito, Claro, ¿no? Ir a un lugar a tomar un crédito que quizás lo tenés súper rápido, pero ¿a qué riesgo, digamos, en relación con la tasa que tenés que pagar también? sí. Exacto. ¿No? Que no se convierta justamente en algo contraproducente o que la persona termine percibiéndolo como contraproducente por su experiencia o por una mala experiencia, digamos, Sí. en un lugar quizás que no fue el mejor, ¿no? Donde podía haber llegado. Claro. Para ir cerrando y respetar los tiempos de todas, me gustaría hacerle una pregunta a ambas, hablando un poco de las generaciones, de cuando éramos chicos. Pensando de cómo vivíamos el dinero cuando éramos chicos, ¿qué creen que cambió hoy? ¿Qué valores financieros les gustaría transmitir a sus hijos, sobrinos, a sus compañeros? Bueno, la verdad es que yo de chica no tuve una gran relación con el dinero, o sea, bueno, ahora voy a revelar mi edad. Cuando era muy chica, mi abuelo me daba un colorado que era un billete de 1.000.000 de pesos y un marrón que creo que era un billete de 100.000 pesos. Eso era mucho antes del austral, del peso, era muy chica. Pero imagínate que vos eras un niño y tenías 1.000.000 de pesos. Entonces, para mí el valor concreto, la cantidad de ceros que tenía la plata en Argentina no era demasiado significativa. Y en el medio atravesamos muchos cambios de moneda, entonces, y muchos valores. De hecho, en los últimos 10 años también atravesamos muchos valores. Entonces, no tenía una relación de ahorro grande, no tenía tanto esa opción porque ya estábamos atravesando en ese momento un periodo inflacionario fuerte y no aprendía esto de guardar pesos en el colchón, digamos. No tenías un buen curso de educación No, financiera para ni en ese administrar momento. el marrón ese Claro, y el rojo y y el el colorado, no sé. pero gastar el kiosco y tenía que traer el vuelto. O sea, sí había esta cultura de ser honesto, digamos, traer el vuelto, devolverlos, esas cosas, pagar las deudas. Mucha referencia a esto de no endeudarse, digamos, de pagar los compromisos, bueno, cosa muy de un manejo prudente. Eh, yo creo que la cantidad de posibilidades que tiene un chico hoy de pensar en el dinero es muy diferente. La posibilidad de conversar acerca de lo que puede hacer, o de las cosas que, a ver, los chicos acceden a videojuegos y en los videojuegos ellos acceden a la posibilidad de tener, por ejemplo, en Fortnite tienen pavos, digo uno que me acuerdo más o menos que... Entonces, ellos después deciden qué compran con eso, si se compran una skin o si...
tienen como esta relación con lo numérico y con lo propio y con lo que quieren hacer, empiezan a tenerla desde muy chiquitos y desde lo lúdico. Entonces, la posibilidad de introducir conceptos de educación financiera más real y de enseñarles bien cómo administrar eso, qué pasa con eso, qué diferencia hay entre quizás el juego y la realidad y cómo empezar a pensarse, es como una oportunidad. Creo que es un mundo mucho más lleno de oportunidades y también en el que hay que aprender muchas más cosas. Cuando yo era chiquita no había, digamos, no existían ni los cajeros automáticos, digamos, esto data mucho de la edad, pero eso es un cambio total en la forma en la que administramos las cosas. Antes vos tenías un banco y era tu único banco porque no había esta relación de que vos transferías en un segundo plata, o sea, cosas que ahora las damos por obvias, no existieron siempre, no funcionaron siempre. El alias se inventó en el 2017, por ahí salió el alias, digamos, hay cosas que no existían. Y hoy a lo mejor vos te pide plata a alguien en la puerta del súper, le decís no tengo efectivo y te dice transferime a Mercado Pago, el señor del súper, digamos, está pidiendo la puerta. O sea, el mundo cambió un montón, no podemos pensarlo de la misma manera. Sí creo que algunos valores y algunas cosas que son más de fondo son las que podemos aprovechar a transmitir. Me gustaba lo que decía Gri antes de la donación, ¿no? No sé, tener la conciencia de las causas con las que conecto y a las que quiero aportar. Sentido de contribución. El sentido de contribución. ¿Cuál es mi sentido de contribución? ¿Cómo eso impacta en mi forma, digamos? Eso no está tan trabajado en los chicos y está bueno empezar a conversarlo también. Bueno, o sea, en realidad cuando yo era también, yo soy creo que más vieja todavía, pero bueno, cuando yo era No chiquita... lo digas porque no sé. No, estoy malo, Mirta, yo era totalmente ajena al dinero, o sea, no, la verdad que no era, o sea, uno tenía, pero no tenía, o sea, el concepto del ahorro era un ahorro escaso. También era más una situación de escasez. Hoy como que estamos hoy en una situación de abundancia. O sea, nosotros, es lo que yo le digo por ahí mucho a mis hijos, nosotros teníamos el valor de las cosas. O sea, voy a contar una intimidad, pero no, yo iba al colegio y comía las Manón todos los días. Y cuando iba con la Melba, era para, claro, de luces de color. En cambio, hoy no tiene el valor de lo que es cada cosa. Es como que yo veo que no le tienen valor a nada. O sea, por ahí a veces me da esa sensación. Entonces uno le trata de transmitir eso. No le tienen valor a nada. O sea, si tienen que comprar esto que sale mucho más que esto, como que no le perdieron la noción al valor. Me parece que también que es por la época en que estamos, en donde estamos con un consumismo, con que tienen acceso a un montón de cosas, con que uno tampoco le dice que no a nada. Antes era más el no, el mes que viene, y hoy Vamos como a que, ver cómo hacemos. claro, vamos como hacemos. En cambio ahora es como que, bueno, resolvemos todo y vamos adelante. Bueno, me parece que antes había otro, pero también es porque a lo mejor veníamos de una situación más de escasez que ahora por ahí hay otra realidad. En cuanto al tema del manejo en sí del dinero, me parece que hoy lo tienen en ADN los chicos, o sea, ya lo tienen incorporadísimo. Nada, por ahí esa reflexión. Me acuerdo una vez, fuimos al súper, había un nenito en la puerta pidiéndole, bueno, Marco, cuando entremos, le digo, le compramos un paquete de galletitas. Bueno, yo fui, agarré el primer galletita así. No, pero esas no le van a gustar. Ay, mi amor. Digo, Marco, tienen hambre, no es que le van a gustar o no le van, o sea, ahí voy, es que como que perdieron ese sentido de Bueno, valor. También está bueno que se puso en el lugar del otro. Sí. Más allá de que él elegía qué galletita. Sí, pero él eligió El más hecho por que se ponga en el él. lugar del otro está bueno también. Sí, pero parece que eligió más por él que porque a él no le gustaba Claro. esa galletita y en realidad la otra persona Bueno, tenía otra pero pensó en necesidad, eso, ¿no? sí. Pero bueno, Sí. es una Hay anécdota. Una cosa que me sale de lo que dice Gri es esto de la escasez y la abundancia, ¿no? A lo mejor alguien que nos escuche que está en otra situación va a decir, yo ahora estoy pasando escasez, Claro. digamos, depende del Claro, contexto sí, en el que sí, esté sí. cada uno. Pero no es la misma escasez la que podemos tener hoy Sí, que la tal que cual. había Sí, antes. sí. Sí, O sea, yo me antes acuerdo era- que, por ejemplo, vos traías el caso de, voy a hablar de gaseosa para no decir una marca, pero gaseosa se consumía quizás en En algún un cumpleaños, en algún evento muy top Sí, de la sí, familia, pero ni todos los domingos, No es ni diario. todos los días, ni cuando ibas no Por eso yo había digo esa que- cultura de Que yo digo comprarse que por ahí lo cosas. valorábamos más, bueno, nos poníamos contentos cuando estaba eso. En cambio Sí. ahora es como que, bueno, es todo normal, es todo
Sí, o No, sea, no sé, hay otra valoración de las cosas. Bueno, a lo mejor se valoran otras cosas distintas, ¿no? sí, pero bueno, es que esto, no sé, lo que hoy es moneda corriente, antes no lo era tanto. El mundo cambió No, no, muchísimo en todos estos es un años. abismo, un abismo. Y bueno, por eso también, decir, bueno, ¿qué relación con el dinero tenías cuando eras chico? Y ahora digo, hace tanto que para lo que evoluciona el mundo en una década es como hablar de otro mundo. Sí, Y otro. entendiendo ese concepto de el mundo está muy cambiante, eh, ¿cómo te imaginás vos una ciudad inclusiva verdaderamente acá a futuro? Bueno, Verdaderamente inclusiva, en lo financiero. no, me imagino una ciudad en esto de que participemos todos, digamos, de que haya la posibilidad de que todos puedan usar los carriles más convenientes, digamos, de que sepan elegir, de que seamos justos también en las transacciones. Para mí hay una cuestión que tiene, no quiero ser incorrecta en esto, pero el mundo en blanco, es decir, nosotros tenemos una economía sumergida muy grande. En la medida en la que tenemos una economía sumergida muy grande, que se da por distintas situaciones, a veces es difícil saber si estamos verdaderamente incluidos o no y cómo funciona ese mundo. Es decir, a ver, hay un porcentaje muy grande de personas en la ciudad que cobran semanalmente o que no se sabe cuánto cobran o que se van manejando muy en el día a día. A veces, si las personas son prolijas, pueden tener una perfecta vida financiera y ordenada. Si no lo son, se les cercena un poco la posibilidad de soñar, porque, no sé, el otro día hablaba con una chica que tiene un trabajo así que cobra por semana y yo introduciendo algunos conceptos de educación financiera, claro, ella, digamos, su proyecto es comprarse una moto quizá para ahorrarse el cole. Y como ese proyecto hay un montón, digamos, hay un montón de personas. Y hay personas que a veces van a llegar a un auto para ahorrarse el cole y no se dan cuenta que el auto tiene mucho más gasto que ir en colectivo, que tienen que pagar un montón de servicios, no han hecho las cuentas, digamos. Entonces yo, si me tengo que imaginar una ciudad más inclusiva, me imagino una ciudad en la que todos tengamos los conocimientos y tengamos las herramientas y podamos conversar y nos podamos ayudar unos a otros en esto, ¿no? Que deje de ser tabú el tema de las finanzas, que podamos compartir los conocimientos, que podamos hacer proyectos juntos, que podamos pensar en eso que a veces cuando hablamos de economía circular decimos, ¿no? Esto de recuperar, que no haya residuos, ¿no? Que lo que para alguien, lo que sale de un proceso se pueda aprovechar en otro proceso. Bueno, que pase lo mismo un poco con el dinero y con el conocimiento, que lo compartamos, que lo socialicemos, pensando en que todos estemos mejor, es mejor para todos. Digo, ¿no? El modelo, no sé, cuando Ford lanzó el auto, necesitaba gente que pudiera pagar el auto. Entonces empezó a pensar en que necesitaba una sociedad que, claro, de sus propios empleados pudieran comprarse el auto. Bueno, es esto, ¿no? Si yo tengo un bien, está bueno que la gente pueda acceder a eso, porque en una ciudad en la que hay mucha exclusión, hay menos personas, digamos, tenemos menos mercado, menos clientes, menos posibilidades de generar prosperidad. Cri. No, justamente eso, yo creo que no solamente, o sea, desde el punto de vista financiero, sino que tiene que haber una conciencia colectiva, ¿no? De que todos los actores que están en esta comunidad pensemos en ese sentido, ¿no? En un sentido colaborativo, en un sentido de integración. O sea, necesitamos muchos actores. Como diría el Eternauta, no nos salvamos solos. Entonces, bueno, pensar en esta conciencia colectiva, ¿no? Que todos tenemos que aportar como para que, bueno, para que el bienestar de la comunidad. Muchísimas gracias. Para cerrar y para todos, me gustaría que puedan resumir una palabra o frase por qué es importante hoy impulsar la educación y educación financiera. Porque sigue siendo, para mí en lo particular, el gran camino por el que se llega a donde Nati cuenta, ¿no? El progreso o la realización personal, no solo materialmente hablando, ¿eh? Porque pienso que es muy importante el sentido de comunidad, el sentido de contribución, de darle una mano al que hoy quizás está mal o está peor que yo o no sabe cómo, quizás.
Y bueno, por eso, porque creo que es el camino para construir lo individual y lo colectivo. Para mí, bueno, también la mano que estaba diciendo André, es muy importante para cada persona y también con este objetivo con el que el Banco Municipal también da estos talleres. Mi sueño es que a cada persona que le llegue un curso de educación financiera o que pueda capacitarse en lo financiero, tenga esa mirada de poder ser independiente económicamente y pueda cumplir sus sueños. Que pueda cumplir sus sueños. Como diría una antigua jefa, una de las primeras libertades son las económicas. La economía. Sí. ¿Gris? Bueno, dijimos ya mucho, me parece, y es pensar que un futuro mejor es posible. No sé si tengo algo para agregar, porque la verdad que las chicas han sido muy expresivas en esto y a lo largo de toda la charla hablamos mucho de lo que significa la educación financiera, pero si tuviera que resumirlo en palabras sería esto, ¿no? Libertad, oportunidad, y le sumaría mucho este sentido de poder contribuir, digo, para poder pensar en colaborar con otro, tengo que estar bien parado también. Entonces necesito entender, saber dónde estoy, conocer cuáles son mis posibilidades, sentirme poderoso en lo que puedo, sea poco, sea mucho, pero tener esa seguridad. Entonces me parece que es un gran camino para lograr una sociedad mejor, un mundo más colaborativo, digamos. Como cierre, bueno, primero muchísimas gracias. Gracias. Entendemos que las finanzas no solo son números, es libertad, es oportunidades, como bien dijeron, es futuro, es tiempo, y que debe ser para todos por igual, ¿no? Independientemente de la edad, el género y la historia personal de cada uno. Muchísimas gracias por estar acá presentes. La verdad que... Gracias a vos, Facu. Y nos vemos en la próxima edición de este podcast. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.